Hola, buenas noches. ¿Están por ahí? Tengo ahorita que no hay espectadores, pero ya sé que están por YouTube, así que ahorita Hola, buenas los noches. vemos. ¿Están por ahí? Tengo ahorita que no hay espectadores, pero ya. Por favor, díganme si me escuchan bien. Para que podamos empezar. Tenemos presente a Débora Gallardo, Teresa Castillo, Virginia Fabián, Alejandro Velázquez y ya, ustedes son los que están aquí. Sí, qué bueno, Débora, que se escuche bien. Alejandro, fuerte y claro, muy bien. Pues entonces vamos a empezar. Les pido una disculpa porque estamos iniciando un poquito más tarde, pero estaba tratando de terminar la presentación porque ha sido un poco complicado estos días con mi bebita. Pero bueno, ya estamos aquí. Espero que hayan podido descansar algo en esta semana pasada que tuvimos de descanso, que se hayan relajado y que no se hayan preocupado por lo menos de la prepa, si es que se tuvieron que angustiar por algunas otras cuestiones. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos la sesión y bueno, ya se irán incorporando los demás. Tenemos, ahora sí, se va a ver grande, tengo entendido que sí se va a ver grande, todavía no se ve mi pantalla, pero sí, ya la tienen ahí ustedes. Ya, estamos. Y ahora sí se ve grande. Espero que no haya ninguna complicación. Ya. Muy bien, pues estamos en la sesión síncrona número 3 de la semana 3 del grupo M5C4G5-172. Es 29 de marzo de 2016 y es el módulo 5 de argumentación. En este primer tema que vamos a revisar es la retroalimentación de las actividades integradoras de la semana 2. En la semana previa a la de vacaciones, ustedes realizaron 2 tareas en las que hubo algunas cuestiones que estaban ustedes preocupados porque algunos no entendían, otros pensaban que estaban complejas. El punto es que aquí no tengo una diapositiva que lo soporte, pero es muy importante que revisen siempre las instrucciones. Les comentaba yo desde el inicio del módulo que es necesario que atiendan muy bien todo lo que dicen las instrucciones y lo que dicen las rúbricas para que puedan ustedes estar seguros de qué es lo que están entregando de sus actividades y que no se les pase ningún punto. En las 2 actividades que desarrollaron la semana anterior, tenían que retomar información a partir de la hipótesis y la pregunta de investigación y la información que ustedes buscaron para soportar sus argumentos a favor y en contra. Les hice yo mucho énfasis desde el principio del módulo que era muy importante que una vez que ya tuvieran definida la redacción de su hipótesis y de su pregunta de investigación, la respetaran para que pudieran utilizarla durante todo el módulo y que eligieran un tema que les gustara, porque finalmente es el que van a desarrollar durante todo el mes. Entonces, a la hora de revisar algunas tareas, me encontraba que donde tenían que poner la hipótesis, generaban un párrafo nuevo con opiniones personales y a partir de eso en las actividades, en vez de poner información a partir de los argumentos de las 2 fuentes disciplinares donde tenían que
sustentar los argumentos a favor y en contra, lo que hacían era poner argumentos a favor y en contra desde su perspectiva. Entonces no había un soporte documental de estas opiniones y bueno, en algunos casos estaban muy bien porque bueno, tienen conocimiento del tema, pero en otros casos pues se prestaba para divagar y más allá de la calificación que se haya obtenido con estos acercamientos de parte de ustedes, les he mencionado mucho yo que es importante que revisen y que hagan muy bien las tareas, porque al final de cuentas en este módulo la tarea 1 ya saben que se vincula con la 3 y la 3 se va a vincular con la 5 y la 6 como estamos viendo en esta semana. Entonces, si hubo problemas con su tarea 3 y 4, pues ahora van a tener un poco más de complicación. Por eso es importante que corrijan las actividades a partir de las sugerencias que les he hecho y las adecúen para que puedan continuar con las actividades 5 y 6, porque si no, pues van a tener problemas, porque a la hora de desarrollar estas actividades, ustedes mismos se van a dar cuenta que no tienen el soporte. Sin embargo, la actividad 5 que vamos a revisar hoy, que van a realizar ustedes esta semana, pues les va a servir para distinguir cuáles son los elementos que les hacen falta y que tienen que desarrollar para mejorar. Entonces, bueno, es una forma de compensar un poco. Voy a ver, no tenemos ninguna pregunta, entonces ya me regreso a esta diapositiva. Entonces, por esa razón es muy importante que ustedes revisen las actividades 3 y 4 que van a tomar como base para las tareas de esta semana, las corrijan y sigan utilizando el texto específico que aprobamos como hipótesis en cada uno de sus casos. ¿Por qué? Porque esa redacción ya está bien. Recuerden también que es muy importante que la hipótesis no incluya nuestras opiniones personales. Recuerden, no puede decir mi hipótesis, yo creo que el problema se arreglaría si todos recogiéramos la basura. Esas son redacciones que no tienen que ver nada con una hipótesis. Una hipótesis es un texto serio, como les he dicho en muchos casos, corto, conciso, tiene un tema, tiene como unos márgenes donde se acota cuál es el impacto que tiene esa aseveración que nosotros estamos realizando. Entonces, por favor, utilicen solamente la hipótesis que hemos aprobado y recuerden evitar incluir en la redacción su punto de vista dentro de la redacción. O sea, ustedes pueden decir todo lo que ustedes dicen, es lo que ustedes consideran sobre la información que han tomado como una referencia a nivel bibliográfico, pero hay que tratar de no decir yo pienso, yo creo, me parece, nuestra comunidad, sino más bien ser muy serios y pensar que estamos tratando de hacer un acercamiento a una investigación científica y la redacción científica, como vamos a ver en el material extenso de esta semana, tiene una conformación muy específica que es, no es personal, sino es una redacción generalizada. Entonces les pido por favor que revisen eso. Y bueno, vamos a pasar al tema 2, que son los conceptos que vamos a trabajar en esta semana. Número 3, todas las fuentes de información han sido el contenido extenso de esta unidad. Y en esta ocasión yo no busqué información de otras fuentes, sino que lo que hice fue realizar un resumen breve de los temas más importantes que se van a abordar en el contenido extenso y que ya los tienen ustedes en los recursos de la semana y de la unidad, pero que los estoy haciendo para que tengan un poquito más de información. ¿Ok? Entonces,
Vamos a pasar a los objetivos de esta semana. Los pongo porque es muy importante que los tengamos en cuenta para que vean la seriedad de las cosas que van a ustedes a hacer y lo que están aprendiendo. El primer objetivo es manejar los elementos que estructuran a los textos argumentativos. Posteriormente, utilizar los elementos que conforman a los textos argumentativos para obtener la comprensión y aceptación de los interlocutores. Después, elaborar escritos con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo. Y por último, utilizar técnicas documentales e informáticas para elaborar y presentar escritos argumentativos de corte académico. Si ustedes se fijan, esta parte que dice corte académico, hablamos acerca de obtener la comprensión y aceptación de los interlocutores, elaborar escritos con los principales elementos y estructura de un texto argumentativo y usar técnicas documentales e informáticas. Todo esto nos habla acerca de que estamos desarrollando productos con seriedad, con información sustentada, con información que hayamos buscado de fuentes confiables. Nuestra opinión es muy valiosa, lo que nosotros pensamos es muy importante, pero no podemos realizar estas actividades solo con nuestras percepciones, porque lo que estamos tratando es dar un enfoque serio a los temas que estamos abordando y pues nosotros no somos tan capaces porque no somos expertos en el tema que elegimos. Nos puede gustar, nos puede llamar mucho la atención, pero no tenemos la información completa porque no nos dedicamos especialmente a ese tema. Pero para eso existen muchos investigadores, existen muchas publicaciones que sí se refieren a estos temas de manera profesional y ética, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de buscar la información, de tomarla como fuente, de procesarla, analizarla. Nosotros tomamos lo que nos sirve, ponemos las referencias de esta información porque nosotros no la creamos, sino que la estamos tomando prestada, y a partir de eso podemos hacer un análisis en donde sí haremos uso de nuestra opinión para expresarla, pero con un estilo de redacción formal y serio. Entonces, estos objetivos de la semana se tienen que vincular con la forma en la que nosotros estamos trabajando de manera cotidiana. Y dentro del contenido extenso y los recursos que estamos viendo, vamos a revisar que hay 5 tipos de texto argumentativo: el filosófico, jurídico, político, periodístico y el científico. Estoy poniendo los 4 primeros aquí porque son los que vamos a conocer el concepto, pero realmente no los vamos a utilizar. El filosófico tiene un fundamento en la argumentación. Explica de qué manera racionalmente suceden los hechos o existe, por ejemplo, el ser humano en el mundo. Y bueno, sus referentes son la belleza, la moral, la verdad, el conocimiento, puede ser la muerte, cualquier tema trascendental. A nivel filosófico, el texto jurídico está vinculado con la interpretación de los textos o los relatos o discursos que están asociados con el derecho, con la norma, con la ley y con las reglas que establecen los seres humanos para convivir socialmente en una comunidad. Estos textos, ustedes saben, pues son todos los que tienen que ver con los poderes judiciales, con los reglamentos, por ejemplo, con el reglamento de tránsito en el Distrito Federal que acaban de reformar hace unos meses, o el de tránsito de cualquiera de las localidades donde ustedes vivan. Es muy fácil identificar los textos jurídicos por el estilo de redacción tan formal y tan legal que tienen. Después está el texto político, que tiene argumentos persuasivos que buscan elegir un modelo de organización pública y social que esté orientado a una mejor convivencia para el desarrollo de una comunidad en específico o de un país. Tampoco es difícil que ustedes identifiquen el texto político porque
Ese lo tenemos bastante interiorizado. Y el periodístico, ustedes saben que, bueno, pues es el que se publica en los diferentes medios de comunicación y tiene argumentos que están sustentados en la forma en que el periodista o el investigador va dando soporte a los hechos de interés público que tienen un valor noticioso. Entonces aquí los datos y las fuentes son los recursos que utilizan los periodistas o investigadores para validar su información y las aseveraciones que realizan. Después pasamos al texto científico, al artículo académico, y aquí la definición es que el texto científico genera sus argumentos en cómo se plantea y se desarrolla una investigación, y aquí recurre al recurso de contrastar la información, la busca validar a partir de la elaboración y la aplicación de todos los puntos y las fases del proceso de investigación que tenemos por acá. ¿Qué es esto de contrastar información y validarla? Nosotros tenemos una idea, tenemos una hipótesis, y la hipótesis que nosotros tenemos, como lo hemos visto en estas semanas, puede ser correcta o incorrecta. Puede ser que nosotros estemos teniendo una interpretación adecuada de un problema o que esté errónea, pero nuestra investigación en fuentes bibliográficas nos va a permitir esto de contrastar los diferentes elementos que estamos analizando para ver si nuestro enfoque de hipótesis es correcto o no, y que posteriormente, cuando hagamos las conclusiones, digamos qué pasó con nuestro enfoque, con nuestra hipótesis y cómo podemos adecuarlo. Entonces, la estructura del texto científico le da una fuerza y un valor porque los elementos que la conforman están organizados de una manera que le da soporte a lo que estamos haciendo. Si la forma en la que estamos trabajando es coherente, lógica y sistematizada, lo más probable es que el documento que nosotros arrojemos sea de calidad, porque tenemos un encuadre y un rigor de este tipo de textos. Por eso, el tipo de redacción que les digo, que tiene que ser una redacción seria y no puede ser desde nuestra propia perspectiva. Aquí también se habla de que se matiza el contenido y se determina como un tipo de documento específico de divulgación o demostración de conocimientos que tienen características relacionadas con el texto que se va a publicar. Y no es lo mismo, por ejemplo, aunque son dos textos científicos, una tesis de una licenciatura, de una maestría, de un doctorado, a un reporte de investigación, como podría ser un artículo académico. Entonces, son como niveles de exigencia diferentes, pero sí hay un rigor académico donde tiene que buscarse la información, se tiene que soportar en fuentes confiables, se tienen que presentar referencias, se tienen que seguir diferentes estructuras. Pero la estructura básica del texto científico o el artículo académico tiene estos elementos: un título, una introducción, una argumentación y un cierre. Vamos a revisar así rapidísimo qué significa cada uno de estos cuatro. El título es este encuadre que el investigador realiza para ubicar qué elementos teóricos, metodológicos y contextuales tiene el estudio. El título es muy importante, como lo hemos visto en las actividades, por eso yo les insistía tanto en definan su tema de investigación o su pregunta de investigación. Ese realmente es el título de sus trabajos. Pero si no está bien acotado, pues no nos va a ayudar. Por eso yo les insistía tanto en defínanlo, aterricen. Porque si yo digo, pues a mí me interesa estudiar, bueno, el título de mi investigación es la democracia en México, pues la democracia en México es un tema muy, muy grande. Entonces yo tendría que ir bajando el nivel
para aterrizar mi título y mi investigación en algo específico, en algo que sea realizable, porque si yo digo la democracia en México, bueno, la democracia en México, ¿cuándo? En la época de Porfirio Díaz, en la administración de López Portillo, en la administración de Enrique Peña Nieto, la democracia en México desde la perspectiva de los organismos internacionales, o qué, ¿no? O sea, hay una infinidad de acercamientos que nosotros podemos tener acerca de un tema, pero si definimos a lo mejor qué significa la democracia en México para los adolescentes de 12 a 16 años de la ciudad de Colima, pues, y vamos a hacer una encuesta y diferentes cosas, pues ahí estamos aterrizando y cerrando nuestro marco de estudio y eso nos va a permitir tomar pues información que nos sirva y que no nos deje divagar. Entonces, es esto mismo. O sea, nosotros seleccionamos algunos factores para explicarla porque no podemos estudiar toda la realidad en una investigación. Por eso los factores están acotados. Su redacción debe ser clara y puntual con elementos del campo de estudio de la línea de investigación y no es un componente cerrado, o sea, la redacción que tenemos está viva, o sea, podemos hacer algunas modificaciones, pero sí es ideal que tengamos una base para, eh, para que sobre eso trabajemos, porque si nosotros estamos cambiando y cambiando, cambiando, pues cambiamos el foco de la investigación. Por eso aquí dice que se recomienda no cambiar los ejes rectores del estudio porque se corre el riesgo de pasar a otro tema diferente al planteado inicialmente. Y con esto nos vamos a la introducción del texto científico. Más voy a ver si no tienen nada. Bueno, ahí va. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla y vamos resolviéndola sobre la marcha y si no, pues al final, por favor. El texto científico, la introducción, fíjense bien, es una exhortación o un planteamiento inicial que nos ayuda a nosotros, los que estamos afuera, que vamos a leer la investigación que ustedes desarrollen, a decidir si a mí me interesa o no me interesa el tema. Por ejemplo, si ustedes hablan acerca de el crecimiento de las alcachofas, y pues a mí no me gustan las alcachofas, yo no lo voy a leer, pero si hablan acerca de el crecimiento de los productos orgánicos como un método de alimentación más sana y saludable, a lo mejor eso sí me va a interesar. Entonces, es cómo lo estamos definiendo y cómo estamos redactando la introducción. Aquí la introducción tiene temas relevantes para el autor y que son los que el lector tiene que poner más atención. Y la introducción nos ayuda a identificar cuáles son los argumentos principales que rigen la investigación. Nos dice como elementos que nos permiten ver claramente cuáles son los planteamientos del autor y cuáles son los alcances del trabajo. Desde donde nosotros vemos un planteamiento de una investigación, podemos definir los alcances. Si nosotros tenemos un tema específico, es mucho más fácil a que si, como les decía hace un rato, hablamos acerca de la democracia, pues no sabemos, ¿no? No sabemos cómo aterrizar. Para uno de los teóricos que se llama Casteló, la introducción es una síntesis que implica organizar, ordenar y relacionar la información de referencia de una manera comprensiva y coherente. Y aquí la introducción tiene varios elementos, que es exhortación inicial, argumentos principales y propósitos, división, exposición de los antecedentes y resultados. La introducción tiene que ser un texto que nos permita ver qué hicimos, cómo lo hicimos, dónde lo hicimos y qué resultados obtuvimos, porque es el primer acercamiento que tenemos con un reporte de una investigación y es lo que nos sirve como filtro para a nosotros lectores decidir si lo leemos o no lo leemos. Por eso es muy importante. Y esta introducción se recomienda que se realice hasta que ya se termina la investigación, de tal manera que podamos tener un panorama integral del estudio y entonces damos cuenta de qué manera lo abordamos.
Aquí vienen las definiciones, pero no se las voy a leer porque si no nos vamos a hacer muy larga la sesión. Después tenemos la argumentación, que es el tercer elemento. Y tenemos que la argumentación es una secuencia de enunciados que en su conjunto definen una serie de premisas con las que los investigadores sustentan su trabajo y las decisiones sobre la investigación hasta que llegan a una conclusión. Aquí tenemos el uso de fuentes de información para retomar planteamientos teóricos o metodológicos, y cuando elaboramos un argumento nos valemos de muchos recursos que existen en las propuestas de otros estudios y otras investigaciones que nosotros estamos consultando. Entonces, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es un recorrido por autores que manejan el mismo planteamiento, línea de explicación, y otra forma es contrastar posturas y establecer las ideas que mejor tienen que ver con el planteamiento que nosotros queremos sustentar. Esta sería, o sea, una opción es esta, un recorrido por los autores que tienen la misma línea que nosotros, y otra es discutir las posturas de diferentes autores para llegar a una propuesta. Es decir, de un lado, nosotros buscamos a personas que sean investigadores, que tengan una línea de argumento igual. Si nosotros estamos en contra de algo, bueno, pues esos autores están también en contra de ese tema. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de los que están hablando acerca del uso de redes sociales, bueno, pues los efectos nocivos de las redes sociales, ¿no? Entonces nos concentramos en buscar puros efectos nocivos. Pero otra forma sería ver quiénes investigan efectos nocivos y quiénes investigan efectos positivos, y sobre esas dos líneas, al final nosotros fortalecer nuestros argumentos y decir, bueno, después de estudiar estas diferentes posturas, nosotros, bueno, el resultado de la investigación es que sí es nocivo o no es nocivo. En la discusión, pues se contratan posturas y el autor, o sea, nosotros como investigadores debemos siempre tomar una posición y definir qué es lo que mejor nos parece. Y al elaborar un marco teórico, ponemos en discusión a los autores de la misma corriente o a los que confrontamos con posturas diferentes. Pero el chiste es que no queden dudas. Que nosotros podamos cubrir los diferentes puntos de nuestro análisis, y a partir de esas diferentes posturas que estamos analizando, que nosotros definamos el enfoque que le queremos dar a nuestra investigación. Y aquí me voy a brincar ya al cierre y a las conclusiones del texto científico. Las conclusiones, bueno, como ustedes ya saben, son un resumen de los puntos más importantes que se analizaron. Es como recapitulamos las partes más significativas de una investigación. En esta hay que ser muy honestos y decir cuáles fueron las limitaciones que tuvimos al realizar un estudio. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos eso, es un ejercicio honesto, es un ejercicio ético de decir, bueno, al principio yo tenía una idea, pero cuando empecé a investigar, pues encontré que no había tantas fuentes de información, o que mi perspectiva estaba que era errónea, y tuve que recapitular y realizar diferentes acciones para entender y aterrizar el tema. Y a partir de ahí, de este análisis que nosotros estamos haciendo, también podemos definir cuáles son las nuevas líneas de investigación que se abren a partir de los planteamientos que nosotros estamos viendo en nuestro tema. Entonces, esta parte pues también es muy valiosa porque nada es estático y nada es completamente determinante. O sea, si nosotros hacemos una investigación, a la hora que la terminamos, la realidad ya pudo haber cambiado. Entonces, todo está en movimiento, y las líneas de investigación que se abren cuando nosotros estamos investigando algo, pues pueden dar lugar a otros trabajos posteriores también muy enriquecedores sobre el tema.
Los elementos complementarios que tenemos al cierre y a las conclusiones están aquí relacionados en una tablita que viene en su contenido extenso, que son el resumen, las palabras clave, las ilustraciones, tablas, cuadros y esquemas. ¿Por qué son complementarios? Porque al final de cuentas, cuando nosotros realizamos una investigación, si lo que queremos es difundirla, pues estos elementos nos van a permitir vestir esta investigación. El resumen nos sirve para que, como ustedes han visto en algunos de los textos que se han manejado para los foros, en la partecita de hasta arriba viene un resumen. Eso nos sirve para que cuando se difunde por alguna de las fuentes, ya sea en una publicación impresa o en algún sitio de internet especializado, las personas que estén interesadas lean el resumen y decidan si quieren continuar leyendo o no nuestro trabajo. Las palabras clave también nos sirven muchísimo para eso, para nosotros identificar qué tema nos interesa y decir si lo leo o no lo leo, ¿no? Las ilustraciones, las tablas, los cuadros y los esquemas nos permiten hacer mucho más vivo nuestro documento, más interactivo y mostrar gráficamente cuáles son los resultados que estamos alcanzando. Aquí una de las cosas que se maneja en el contenido extenso es que podamos encontrar conclusiones que tienen estos 4 puntos, el resumen, la recapitulación, las limitaciones o las nuevas líneas de investigación, o solo 1 y 2, dependiendo del tipo de estudio y de los propósitos del estilo de investigador. Insisto, cuando hacemos una tesis, pues sí, tenemos estos 4 puntos, pero si vamos a hacer solo un artículo mucho más corto, pues no necesariamente tenemos que incluir los 4, sino a lo mejor 1 o 2 o 3, conforme nos vayamos sintiendo, es como lo vamos a realizar. Y de aquí voy a pasar a otro de los temas de la semana.